Buenos días, hermanos, hermanas. Vamos a iniciar nuestra clase en esta mañana con una oración. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos concedes de estudiar tu palabra. Pedimos tu guía, tu dirección, para que tú nos enseñes, nos instruyas a través de esta lección, Señor, y que des a nuestra vida la enseñanza que necesitamos. Y como cada vez que nos dirigimos a ti, Señor, pedimos por aquellos que están enfermos, por aquellos que están agobiados, Señor, por la circunstancia de contagios que vivimos. Señor, que tú les levantes, les fortalezcas, les restaures su salud plena y completamente, Señor. Sé con nosotros en esta mañana y agrádate de lo que digamos y hagamos. Pasa por alto, Señor, nuestras faltas, de tal manera que con limpieza de alma, de corazón, de espíritu, Señor, podamos reflexionar en tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Seguimos en el estudio en relación al Espíritu Santo en la vida de Jesús ahora. La semana pasada vimos el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ahora será el Espíritu Santo en la vida de Jesús. Y la verdad central de este estudio nos dice que toda la vida de Jesús estuvo de tal modo vinculada o bajo el dominio del Espíritu Santo que la obra de Cristo fue la obra de Dios. Este estudio demuestra que toda la vida de Cristo estuvo bajo la dirección del Espíritu Santo. En el comienzo de su vida terrenal, el Espíritu Santo obró en su concepción y al final, en sus últimos días, sus últimas palabras para con sus discípulos fueron una promesa, la promesa de la venida del Espíritu Santo. Durante toda la vida de Cristo se ve el actuar de la obra del Espíritu Santo. Si queremos conocer a Dios personalmente, únicamente lo podemos hacer a través de Cristo. Su vida, sus enseñanzas nos muestran al Padre. Y lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien actuó en la concepción, fue el Espíritu quien lo unge para dedicarlo a su obra, quien lo guía en el momento de la tentación, quien le da poder en palabra y obras. Es el Espíritu quien lo fortaleció para la obra desarrollada en la cruz. Es también el Espíritu quien hace posible su resurrección. Y ahora permanece ese Espíritu en sus discípulos. Es pues la obra de Cristo, el reflejo, la manifestación de la obra del Espíritu Santo. El primer punto de esta lección se titula Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Y son varias citas que vamos a ver. Lucas 1:35 dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Este verso y los que lo anteceden dibujan claramente la naturaleza humano-divina de Cristo. Al ser concebido y nacer de una madre, Cristo tendría todos los elementos de la naturaleza humana. Entraría al mundo como un verdadero hombre, pero por otro lado, Jesús habría de ser el santo ser, dice la Escritura, el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo. Esta naturaleza divina se debería a razón de la intervención del Espíritu Santo. Como vimos en la clase pasada, que en la creación el Dios Padre determinaba y luego el Espíritu Santo obraba para que se cumpliera lo que había sido dicho por Dios. Así, en la concepción de Cristo,
Dios determinó la venida de su Hijo y luego el Espíritu actúa como agente realizando este propósito. Sin duda que en la concepción de Cristo encontramos uno de los mayores misterios de la relación de Dios con el hombre. Es imposible explicarlo. Dice Romanos 11:33 en adelante: «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria de los siglos». Realmente este es uno de los grandes misterios de nuestra relación con Dios. En la versión de Mateo, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 1, verso 18, únicamente se declara muy brevemente que se halló que había concebido, refiriéndose a María. Mientras que Lucas dice la explicación que el ángel le da a María de cómo sucedería esa concepción, porque ni en aquel tiempo ni en el nuestro la concepción es explicable, porque fue únicamente por el poder de Dios. Dice Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Y para Dios no había nada imposible, ni siquiera esta situación que para nosotros se vuelve un tanto compleja, un tanto complicada de explicar. Jesús vivió toda su vida siendo humano, plenamente humano, sujeto a tentaciones y a la muerte, pero manteniéndose sin pecado en su vida absolutamente y venciendo a la muerte en la cruz. Y esta divinidad humana o humanidad divina, como lo querramos decir, es tan inexplicable ahora como lo fue al principio. Y es entonces que vemos en todas estas situaciones el poder del Espíritu Santo obrando a toda plenitud en Jesús. El punto número 2 lleva por título Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. Varias veces se declara en el Nuevo Testamento que Cristo fue ungido por el Espíritu Santo. En Lucas 4:18, Jesús se apropia de las palabras de Isaías 61, verso 1 y 2, que dice: «El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel». Estas palabras las usa Jesucristo para referirse a sí mismo. Y en Hechos 10:38, Lucas declara que Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y con poder. Dice Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esta es la declaración de Lucas. Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús. La costumbre del ungimiento es muy antigua en los orientales. Se origina con la práctica de frotar el cuerpo con grasa o aceite para liberarse del calor. Una semejanza de alguna manera
a la costumbre que tenemos nosotros de ponernos bloqueador para protegernos del sol. Allá era para liberarse del calor. Y esta práctica, con el adelanto de la civilización, se le agregaron ungüentos perfumados y pues ya no era tan dramática el ungimiento simplemente con grasa, sino ya algo más placentero. Y se ungía con varios propósitos. Se ungía con un efecto medicinal, como muestra de hospitalidad, para mostrar un honor especial en alguna persona, o en preparación para ocasiones especiales. Y lo más significativo del ungimiento era para apartar a las personas con una calidad sagrada. Se ungía derramando aceite sobre la cabeza en la ceremonia de coronación de los reyes. Y esto se daba en Israel, en Egipto y en otros países. Era una práctica común. El término Mesías, que se aplica a Cristo, significa ungido. Pero aquí nos preguntamos, ¿cuándo es que fue ungido Cristo por el Espíritu Santo? Quizás podamos decir que fue en la ocasión de su bautismo, ya que Lucas hace notar en el capítulo 3, versos 21 y 22, que dice que aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Este momento es muy claro cuando el Espíritu Santo viene sobre Jesús. En tercer punto tenemos que Jesús, además de ser concebido, además de ser ungido por el Espíritu, también fue guiado por el Espíritu Santo. El Nuevo Testamento nos muestra que todo el ministerio de Jesús, desde el inicio hasta el fin, fue bajo la dirección del Espíritu Santo. Juan el Bautista declara que el Espíritu Santo bajó para posar sobre él, para permanecer sobre Cristo. Y por otra parte, Lucas declara que el Espíritu Santo llenó a Jesús y lo llevó al desierto para un encuentro con Satanás. Dice Lucas 4:1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. En ese encuentro que tendría con Satanás, en donde definitivamente necesitaba un ungimiento especial para la lucha que se enfrentaría. Por el Espíritu Santo en él, en Cristo, estaba preparado para enfrentar las tentaciones. Por ese ungimiento del Espíritu Santo estaba preparado para vencer los demonios. El Espíritu Santo también en Cristo obró en la entrega de su sacrificio en la cruz. Y fue la obra del Espíritu Santo la que levantó de los muertos a Jesús. Romanos 8:11 dice de la siguiente manera: Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ese Espíritu que moró en Jesucristo, que estuvo presente en Jesucristo y que hizo posible que se levantara de los muertos, es la garantía de que nuestros cuerpos también resucitarán, ya que la obra del Espíritu fue realizada primero con Cristo Jesús, y esa misma obra se realizará en todos aquellos
que le tenemos en nuestra vida como resultado de habernos entregado en fe a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y por último vemos que además de que el Espíritu concibió a Cristo Jesús, que el Espíritu ungió a Cristo Jesús, que el Espíritu guió a Cristo Jesús. En este caso, Jesús envía al Espíritu Santo a sus discípulos. Poco antes de su crucifixión, Jesús da a sus discípulos una promesa. En Juan 14, verso 18, dice Jesús a sus discípulos que no los dejará huérfanos, que va a regresar. Y él hablaba de otro consolador, ahí en Juan 14, 16. Aquel que estaría a nuestro lado, aquel que sería el compañero de nuestra vida. Jesús les explica a sus seguidores la conveniencia de su partida, aunque les causara tristeza, porque así vendría el Consolador para investirles de poder y estar siempre con los redimidos. La presencia del Espíritu Santo hace efectiva la redención, de nuestra persona por el sacrificio de Cristo Jesús. Es el Espíritu quien hace efectivo, quien le da el poder a esa obra redentora de Cristo en la cruz. Y Jesús le señala a sus discípulos los requisitos para que esto se pudiera dar. Primero, Jesús tenía que ser glorificado y llevado al lugar de origen. Jesús tenía que cambiar su cuerpo por un cuerpo glorificado y tenía que regresar al reino de los cielos. Y por otro lado, la segunda instrucción o el segundo requisito es que los discípulos debían permanecer obedientes en Jerusalén. Y esta sigue siendo los requisitos para que nosotros vivamos en el poder del Espíritu de Dios. Hemos de ser obedientes, ya no digamos que a permanecer en Jerusalén, pero sí obedientes a su palabra. Y hemos de glorificar su nombre a través de nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos. Dos requisitos que habrían de ser cumplidos en el tiempo de Jesús y dos requisitos que han de ser cumplidos en nuestra experiencia de vida. Glorificar su nombre una vez que le hemos recibido como Señor y Salvador, y permanecer obedientes a la palabra, obedientes a lo que aprendemos, obedientes a sus instrucciones, obedientes para que el Espíritu Santo more, habite en plenitud de nosotros. Dios les bendiga.